Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión. Como bien mencionaban, el día de hoy vamos a hablar de microsegmentación. Tal vez sea un concepto nuevo para algunos de ustedes, más sin en cambio, hoy vamos a estar hablando a detalle y vamos a conocer las ventajas que ofrecen estas nuevas tecnologías en esquemas de protección contra algunos ciberataques. Bien, vamos a dar inicio. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a comenzar a ver los grandes desafíos de la ciberseguridad en Latinoamérica, algunas estadísticas de estudios que se han realizado para Latinoamérica de ver el impacto que tienen a nivel de ataques informáticos. Vamos a mencionar qué es la microsegmentación y justo cómo esta herramienta puede ayudarnos en todo el esquema de protección para que aquellos tipos de empresa, sin importar el tamaño, como hoy mencionaba hace un momento. Vamos a hablar de también este tipo de tecnologías, cómo ayuda al cumplimiento normativo, por ejemplo, PCI, toda la parte de estrategia de Zero Trust, también nosotros vamos a poder explicar de qué forma podemos apoyar. Finalmente, vamos a hablar de algunos de los casos de uso que seguramente a muchos de ustedes les va a hacer mucho sentido. Los invitamos también a que las preguntas que tengan, por favor, ahí tienen ustedes un panel de Q&A. Por favor, ahí redacten las preguntas y al final vamos a dar un espacio para poder contestar todas las dudas que pudieran tener al respecto. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Mencionaba, una de las grandes problemáticas que se tienen dentro de Latinoamérica es el costo de una brecha de ciberseguridad. Un estudio realizado por IBM en el año 2024 menciona que el costo ha incrementado en un 10% aproximadamente. Ya estamos contando que el tener una brecha de seguridad aproximadamente nos cuesta 2,76 millones de dólares. Más bien, en cambio, va a depender también el tipo de sector. Por ejemplo, para el sector industrial, incrementa a 3,54 millones y 3,22 millones en el sector financiero. De los ataques más conocidos dentro de Latinoamérica se encuentra la parte de phishing, el cual representa aproximadamente un 16% en temas de incidentes. Vamos a ver que también en estos últimos años hay un gran impulso por tecnologías de inteligencia artificial. Aproximadamente el 31% de las empresas de Latinoamérica ya están utilizando inteligencia artificial. El promedio de vida también se ha incrementado. Hablábamos que hace todavía un par de años atrás, hablábamos de alrededor de unos 277 días aproximadamente en conocer que teníamos ya una infiltración dentro de la red. Al día de hoy, por toda la tecnología que hay y todos los mecanismos que utilizan los ciberatacantes, la realidad es que esto ya incrementó y es cada vez un poco más complicado el poder identificar este tipo de amenazas. Vamos a hablar también de las tendencias y de por qué este número ha incrementado de 277 a 301 días en promedio en poder identificar que estamos siendo atacados. Porcentaje de filtración involucrados es aproximadamente el 26% a nivel de nube pública. Esto es uno de los factores que ha hecho que se incremente este número. Ya al día de hoy muchas compañías están utilizando ambientes híbridos, es decir, redes físicas, virtuales y también tecnologías basadas en la parte de nube. A nivel de ciberataques, vamos a encontrar que México se encuentra dentro de las compañías que más ataques están teniendo. 187 billones de dólares es lo que implica. En el segundo nivel se encuentra Brasil, otros países de Latinoamérica y a nivel de representación en números, Colombia y Perú. Básicamente con 20 y con 15 billones prácticamente cada uno de ellos. Tipos de ataques comunes. Muchas veces nosotros nos preocupamos por el atacante externo, por tratar de delimitar un perímetro de protección, una muralla que nos ayude a proteger toda la parte perimetral de la red. Más bien, en cambio, muchas de estas amenazas al día de hoy, estos ataques, vienen de amenazas internas. Algunos de ellos por máquinas comprometidas, máquinas que ya tienen, veíamos phishing, es uno de los ataques más usuales donde mandan un correo, provocan que el usuario le dé clic a algún enlace y ese enlace los lleva al internet, descargan algún tipo de anomalía y ya de ahí comenzamos a ser atacados a través de una infección a lo largo de toda la red. Lo siguiente es
usuarios malintencionados, usuarios que realmente buscan llevarse información o hacer robo de datos, porque tal vez ellos están aprovechando que las redes no están con toda la visibilidad que uno quisiera y tal vez tienen accesos adicionales a los que su trabajo debería de tener como delimitación. Y finalmente, negligencia, podríamos mencionarlo en que tal vez hay algunas personas que pues mencionan que ellos no van a ser atacados, ¿no? Porque es una empresa pequeña. La realidad es que si, siendo, sin importar el tamaño de la empresa, pequeña, mediana o grande, si tenemos sistemas, ya sea físicos, virtuales o en la parte de nube, todo este tipo de compañías guarda información. Y lo más valioso de una compañía va a ser la información. Entonces, realmente, sin importar el tamaño, todos deberíamos de contar con una estrategia de protección de datos. Al final del día, les decía, uno de los ataques es phishing, donde justo lanzamos un tipo de ataque y pues ahí vamos a ver las consecuencias, ¿no? De estar tomando cursos, de cómo prevenir y de cómo hacer buenas prácticas de ciberseguridad, lo cual pues podríamos evitarnos de alguna forma. Bien, ahora, estos ataques, ¿por qué están siendo exitosos? La primera mencionaba, fallos en la prevención y en la detección. Realmente aquí un punto muy importante es la visibilidad. Yo siempre he mencionado en todas mis charlas de ciberseguridad que todos aquellos que nos dedicamos a este ramo, la realidad es que nos regimos por algo, que es no podemos proteger lo que nosotros no vemos. De aquí es vital tener una buena información en cuanto a cómo se están comportando nuestros accesos, qué dispositivo con qué se está comunicando, bajo qué tipo de protocolos, servicios. Es muy importante tener esa visibilidad. Estos fallos de prevención y detección, pues es prácticamente la intrusión de los usuarios. Un usuario que llega, que permanece en la red, típicamente el atacante que realmente quiere hacer daño, no llega y genera algo para ser visto. Típicamente llega, se inserta en la máquina y está haciendo realmente una parte, si queremos mencionarlo así, como una parte estática donde se mantiene, está revisando qué es lo que hay y se toma todo el tiempo para que realmente el ataque sea mucho más efectivo y se lleve información realmente valiosa. Lo siguiente es la propagación. Es decir, una vez que, por ejemplo, una máquina se ve infectada, típicamente esto es como fichas de dominó. Comienzan a infectar a toda la red, se va recorriendo a lo largo de toda la red y pues al final nos va a impactar no solamente a nivel de costos operativos, sino vamos a tener también costos de personas que vamos a estar tratando de mitigar ese tipo de amenazas, ese tipo de malware infectado dentro de la red, el tiempo que conlleva el tratar de recuperar esos sistemas operativos, esas máquinas, va a ser mayor y eso pues nos va a impactar también en un nivel económico. Lo siguiente es activos críticos. Sabemos que estos activos críticos, por ejemplo, bases de datos, información del negocio, core, donde se almacenan información de los clientes, estados financieros, todo ese tipo de información es vital para las compañías y muchas veces, si no tenemos el debido cuidado de hacer un esquema de protección, podemos también vernos comprometidos y vernos impactados. La realidad es que uno de los puntos importantes en los esquemas de protección debería de ser el evitar la propagación masiva de este tipo de ataques. Les decía, uno de de las problemáticas al día de hoy viene a ser toda la parte de hiperconectividad, ambientes híbridos, donde tenemos ya no solamente servicios a nivel físicos o virtuales, ya estamos agregando una nueva variable que es la parte de nube. Imaginemos tener ahí un tipo de impacto a lo largo de una red local y que todo eso se esparza a lo largo de todos los sistemas, realmente el costo se vuelve bastante alto. Típicamente, ¿cómo nos protegemos? Bueno, esto parece ironía, pero dicen chiste, pero realmente es algo que llega a pasar. Rómpase y desconecten todos los cables en caso de algún ataque. El- Esto lo que nos dice es que realmente lo que estamos haciendo es que si una máquina se ve infectada, para evitar que se propague, pues a veces lo recomendable es quitarla de la red y de esa forma pues aislamos, ¿no? Lo cual es un esquema manual, no es usual. La otra es darle la bendición, ¿no? Saber que pues no tengo presupuesto, no tengo cómo poder proteger esos sistemas y pues llamo a un cura para que le dé la bendición prácticamente al data center, ¿no? Lo siguiente es, bueno, yo sé que tengo amenazas, mis sistemas operativos no están al día en temas de actualización y eso implica hacer cambios, implica que las áreas de ciberseguridad pues estemos mucho tiempo más allá de la hora laboral trabajando sin cesar día a día y de forma constante para tratar de minimizar el impacto.
Y finalmente también la discrepancia entre cumplimiento o ciberseguridad. Pareciera ser que son cosas que van o que llevan de la mano, pero no necesariamente. Puede estar haciendo cumplimiento, por ejemplo, para PCI y hacer lo mínimo necesario para pasar ese check de auditoría y hacer cumplimiento, pero eso no significa que realmente esté cubriendo toda la parte de ciberseguridad. Entonces ahí viene la disyuntiva. ¿Qué hago? O hago ciberseguridad o hago cumplimiento. O tal vez haría yo las dos cosas. Vamos a comentar un poco más adelante sobre eso. Estas son parte de las problemáticas que estamos viendo a lo largo de las compañías en temas de protección de datos o de información o de redes como tal. Y para esto surgió un concepto llamado microsegmentación. Como tal, microsegmentación por definición es una técnica que nos va a ayudar a dividir en segmentos controlados para tener el control y tener un mejor mecanismo de ciberseguridad. Va a ayudarnos en la limitación de movimiento lateral. ¿Qué significa esto? Básicamente es que si yo sufro algún tipo de impacto porque cayó algún tipo de malware, virus o algo similar, contenerlo y evitar que eso se propague hacia toda la red. Protección de datos sensibles. Si nosotros realmente generamos mecanismos de zero trust, es decir, cero confianza, donde realmente estamos solamente dando los accesos que deberían de ser para aquellos sistemas sensibles, vamos a ser mucho menos propensos a ser atacados y a que nos roben información, ya que todos los mecanismos y puertos de validación van a ser los únicos que los aplicativos y la relación de confianza sí nos permita. Lo siguiente, cumplimiento normativo. Al final del día yo les decía, podemos estar en una discrepancia entre cumplimiento normativo, ciberseguridad, pero bien podemos llevarlos también de la mano, hacer cumplimiento normativo, pero hacerlo de una forma adecuada para que realmente me permita estar cubierto y evitar algún tipo de amenaza que pueda impactar dentro de la red. Les decía yo, el modelo de seguridad Zero Trust es un concepto que ha ayudado realmente. Aquí, para algunos mencionan que se trata de un producto. La realidad es que esto no es un producto. Zero Trust, y lo vamos a discutir un poquito más adelante, si es un concepto cero confianza, donde no confío en las personas, hago todo lo posible para validar y saber que las personas o los dispositivos son quien dicen ser y además solamente permitir las conexiones válidas que sean únicas para hacer el trabajo. Esto hablando de dispositivos internos o externos incluso. Bien, la evolución dentro de la parte de la microsegmentación tiene un impacto en la parte de ciberseguridad. ¿En qué sentido? Nos va a ayudar inicialmente a complementar la seguridad perimetral. ¿Qué significa esto? Microsegmentación no significa que quites los firewalls, IPS, antivirus, nada de eso. Significa que va a llegar a complementar las soluciones de ciberseguridad que tenemos al día de hoy. Esto para brindar una protección mucho más robusta y sobre todo mucho más fácil también de administrar, como lo vamos a ver un poco más adelante. La parte de la microsegmentación ha tenido mucho auge por la gran cantidad de amenazas. Yo les mostraba al inicio toda la parte de gráficas de cómo se ve el mercado latinoamericano en temas de ciberseguridad. Empresas que están siendo atacadas y que están teniendo problemas en la contención de esos ataques. Mencionaba que también al día de hoy se vuelve complejo por la adopción de nuevos métodos para poder trabajar, como es el ambiente de nube, sincronizarlo con la parte del data center físico virtual, más los usuarios que estén dentro de una red física o que estén trabajando desde el exterior y que estén tratando de establecer este tipo de comunicación y haciendo su trabajo. Pero si alguno de estos dispositivos se ve vulnerados y se ve con algún tipo de amenaza, pudiera hacer más compleja la parte del trabajo de ciberseguridad. Crecimiento en sectores críticos. La microsegmentación, sobre todo en empresas del rubro del sector financiero y de salud, es esencial. ¿Cuántas veces hemos visto, y de hecho en redes sociales últimamente veía que algunas de las empresas, no voy a citar el nombre de las compañías bancarias, pero están teniendo mucho ataque porque se quejan de sus esquemas de ciberseguridad? Al final es confianza también para sus clientes.
Si a sus clientes les mencionan o saben que se preocupan ustedes por el esquema de ciberseguridad, pues al final ellos van a tener también una confianza en depositar con ustedes, en este caso, por ejemplo, el dinero. En temas de salud, lo mismo, o sea, ir con una empresa a la cual voy a hacer los estudios y sé que de alguna forma no van a ser vulnerados esos estudios personales, pues también genera dentro de los usuarios una relación de confianza esencial en esquemas de protección de datos. La relevancia y creciente de la microsegmentación nos va a ayudar a minimizar esas brechas de ciberseguridad. Vamos a ver que este concepto es súper vital. Y para esto, esta parte que mencioné ahorita como conceptos de forma muy general, los vamos a ver ahora en un ambiente mucho más práctico, seguramente con lo que ustedes están acostumbrados a ver. Esta lámina me gusta en lo particular porque realmente menciona de forma muy general lo que podemos encontrar en muchas de las corporaciones al día de hoy. Iniciamos por la parte de las redes públicas y redes home office, aquellos usuarios remotos que se pudieran estar conectando a través de una VPN para conectarse a una red corporativa, donde al final del día tenemos también algunos endpoints. Dentro de la red corporativa podemos llegar a tener cámaras, podemos tener también servicios de e-commerce, podemos llegar a tener también servicios de medicina como tal, mecanismos de OT, mecanismos como son dispositivos de la industria especializada, robótica, automatización, la cual pues también son servicios críticos y que muchos de ellos se manejan ya al día de hoy a través de una interacción con la parte de red. A nivel de data centers, podemos hablar de servidores tipo bare metal, servidores virtuales o servidores físicos con contenedores, dándome toda la parte de comunicación. De lo nuevo que está pasando al día de hoy es toda la parte de conectividad a través de la nube pública. Y aquí vamos a poder encontrar servicios como IaaS, que es la parte de infraestructuras a services. Vamos a poder ver también mecanismos como Kubernetes, un concepto también relativamente nuevo relacionado con temas de seguridad. Servicios de firewall as a services, en la cual pues de alguna forma tratamos de minimizar esos impactos, pero vamos a ver que al día de hoy sin la microsegmentación puede ser complicado el llevar a tener una estrategia adecuada de ciberseguridad. Vamos a ver también temas relacionados con diferentes tipos de nube. Vamos a ver servicios a través de Amazon Web Services, a través de Google Cloud, a través de Azure, software as a services, a través de también servidores de tipo bare metal, servidores virtuales, mesh, en fin, todo esto es lo que típicamente encontramos. Pero, ¿cuál es la problemática? Bueno, al final, como podemos ver aquí, son diferentes tipos de mecanismos de conectividad. Uno de estos tipos de mecanismos de conectividad, vamos a ver que es importante que ellos tengan comunicación. Al final, recordemos que dentro de las áreas de las empresas hay un departamento de IT, tecnologías de la información. Ellos se preocupan porque el negocio y el desarrollo de las aplicaciones funcionen de manera adecuada, pero muchas veces descuidan todo el tema de ciberseguridad. Entonces dejan redes planas, que al final, ¿qué me implica? Básicamente todo esto. Riesgo en la propagación de brechas de seguridad de servidor a servidor. Esto es lo que se conoce como movimiento lateral, que de un lado a otro lado están en el mismo segmento de red, esto me puede llegar a complicar. Vamos a ver riesgos también de propagación a nivel de los endpoints, las máquinas. Al final del día las máquinas tienen movimiento y ese movimiento puede ayudar a que tengamos alguna mala experiencia en temas de algún tipo de computadora con algún malware infectado, por ejemplo, y que esté propagándose a través de la red. Ahora, si esto lo vemos en un ambiente también de conexiones remotas, vamos a encontrar el mismo tipo de problemática. Lo siguiente viene a ser la parte de OT, todos aquellos mecanismos automatizados donde lo mismo, si podemos encontrar a veces casos donde algunos dispositivos como cámaras, por ejemplo, de IP, que están siendo conectadas a servidores críticos que no deberían y que a veces no tenemos la visibilidad de poder conocer qué es lo que están haciendo y por lo mismo tomar acciones. Rechas en la parte de nube. Al final, si un dispositivo a nivel de data center o a nivel del endpoint tiene conectividad con la parte de nube, es muy fácil que estas máquinas y que estos servicios puedan verse involucrados en una infección, en un ataque masivo.
el riesgo de la propagación también entre nube en nube. Una vez que llegan a una de las nubes, típicamente la conectividad es algo que se conoce como a nivel de capa 2, es decir, redes planas que lo que van a hacer es moverse de una nube a otra y que sobre todo, si no tenemos mecanismos de visibilidad, difícilmente vamos a poder contener esto. Pods a pods dentro de la misma red de nube, también el conocer qué es lo que están haciendo los servidores para evitar tener alguna mala experiencia. Esto vamos a explicarlo un poco más a detalle de cómo se ve. Imaginemos que nosotros hacemos un zoom a esta parte del data center físico o virtual. Lo que veríamos sería algo como esto. Diferentes servicios aplicativos, bases de datos, controladores. Imaginemos que esta parte de azul es el segmento, perdón, definido por el firewall. El firewall define un segmento de red, que es esta parte de acá, y ese segmento de red tiene varios servidores. Muchas veces, seguramente en las redes que tenemos al día de hoy, vamos a tener que hay bases de datos. No necesariamente estas bases de datos tienen que interactuar toda base de datos con toda base de datos. Pudiera ser que incluso lleguemos a tener ambientes de CUA en un ambiente productivo en el mismo segmento de red. O que tal vez estén divididos solamente a nivel de una VLAN, lo cual la VLAN es un mecanismo fácil de poder hacer un bypass de la misma y poder avanzar y conocer qué otros servicios tenemos allá alrededor. Si los tenemos a través de un firewall, un segmento de firewall, y todo lo que está dentro de ese segmento, el firewall no lo ve. El firewall va a tener visibilidad siempre y cuando esta conectividad salga de este segmento de red. Pero si son comunicaciones internas como las que vemos al día de hoy, en este esquema, realmente el firewall no nota y no sabe qué es lo que están haciendo estos dispositivos. Imaginemos que alguno de estos dispositivos se ve comprometido. ¿Qué es lo que mencionaba? Lo que va a provocar es que al estar en un mismo segmento de red, todo esto me va a llevar a tener una mala experiencia y una propagación de malware a lo largo de toda la red. Vamos a explicar un poco el concepto de cómo es un ataque a nivel de phishing, provocando que una máquina se infecte a través de algún tipo de malware, por ejemplo. Típicamente, ¿cómo comienza todo? Alguien le manda un correo con un enlace sospechoso a algún tipo de cliente. Ese cliente descarga y sin saberlo descarga un malware. Nosotros podemos tener a la mano algún tipo de anti-malware, la marca que ustedes me indiquen. Va a hacer un análisis y no va a bloquear de forma inmediata. Va a tratar de revisar de realmente conocer si se trata de un malware o de algún ataque. En el Inter, esa máquina, ese bicho, ya aprovechando que las redes son planas y que no están microsegmentadas, va a tratar de llegar a la mayor cantidad de dispositivos, si no es que a toda la red. Entonces, esto se vuelve todo un caos porque al final, en lugar de contener o de trabajar sobre un dispositivo inicial, ya estoy trabajando, imaginemos, sobre 200 servidores, 500 servidores más 2000 usuarios o 3000 usuarios, teniendo una infección a lo largo de toda la red. Típicamente el anti-malware va a tomar un tiempo, el XCDR, EDR, lo que ustedes me indiquen, va a llegar un tiempo en el cual él va a hacer el análisis y finalmente va a dictaminar después de un tiempo que realmente se trataba de una amenaza y va a tratar de contener esa amenaza. ¿Cuál es la problemática de esto? Les decía, al final vamos a generar una carga de trabajo para aquellas personas dedicadas a la parte de ciberseguridad, tanto en tiempo, dinero y en esfuerzo. Si lo queremos ver de una forma un poco más resumida, lo que les estoy comentando es cómo ayuda a la microsegmentación. Básicamente la microsegmentación sería lo siguiente. Recordemos, imaginemos que esta parte de azul es un segmento del firewall, donde está protegiendo cierto tipo de servidores. Entonces, esto está protegido por el firewall. Al interior, lo que haríamos nosotros sería una microsegmentación. ¿En qué me ayuda? Básicamente en definir, ok, estos servicios, a pesar de que están en el mismo segmento de red, los aíslo, los separo y digo que estos segmentos son segmentos solamente para QA, para la parte de aseguramiento de calidad y para testing. Y a pesar de que tal vez ahí tenga yo ambientes productivos, imaginemos que esto de aquí es servidores, aplicativos
y herramientas para cumplimiento con PCI, todos ellos los tengo aislados. Y tengo además una relación de confianza donde digo, este servidor con este servidor solamente se van a comunicar a través del puerto 22, por ejemplo. Cierro todos los demás puertos y con eso disminuyo el riesgo. Y digo, ok, además se va a conectar con este servidor aplicativo a través del puerto de HTTPS que es 443. Esto nuevamente va a bloquear cualquier conexión diferente a esto. Y además le digo que esto va a tener conexión con este servidor solamente a través del puerto de SQL. De esta forma, a pesar de que físicamente en el mismo segmento de red se encuentren estos otros dispositivos, yo ya estoy haciendo una microsegmentación y los estoy separando. Estoy evitando que si alguien se quiere conectar de esta forma, pase la comunicación, bloqueamos y solamente establecemos relación de confianza entre los servidores que tienen que ver con ese mecanismo de protección. Es ahí que, por ejemplo, algunos estándares como PCI piden que se haga un aislamiento de servidores críticos y nosotros es ahí donde podemos ayudarles, pero no solamente con eso, sino también en darles visibilidad a lo que está pasando dentro de la red. En un ambiente de nube pública, es difícil que, por ejemplo, un Amazon, un Azure, nos puedan brindar información de cómo se están conectando, cómo se está llevando ese tipo de conectividad. Nosotros podemos darles esa visibilidad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tomar las decisiones adecuadas y bloquear aquellos puertos que no son de utilidad. De ahí viene la gran importancia. Integración en ambientes híbridos, data center físico, conectándose con Kubernetes o con aplicaciones de tipo IaaS en la parte de nube y teniendo una integración validada sobre cuáles son los únicos servidores que pueden interactuar. Zero Trust en la parte de confianza, cero confianza. Si algún usuario se ve infectado a nivel de máquina y tenemos una microsegmentación a lo largo de estos dispositivos, va a pasar lo mismo, solamente se van a ver infectados esos dispositivos. Es decir, no es lo mismo comenzar a reparar toda esta red completa cuando me veo involucrado en un mecanismo de ataque a solamente tratar de reparar estos tres dispositivos, además sabiendo que yo ya tengo ahí un mecanismo de anti-malware. Con esto, lo que yo les quiero decir es que nosotros no estamos peleados con la parte del anti-malware, al contrario, lo vamos a seguir utilizando, pero lo que vamos a hacer es, con este tipo de soluciones, es hacer una microsegmentación y minimizar el impacto de algún tipo de daño de este tipo. Bien, a nivel de tendencias de microsegmentación, 2023 se realizó una adopción a nivel de Zero Trust. Zero Trust, en el cual las empresas comenzaron a hacer segmentos o seguridad a nivel de típicamente de la nube. Vamos a ver también un poco más adelante, voy a explicar. Zero Trust, les decía, no es un producto. Realmente es un framework, es decir, se compone de varias soluciones para tener una estrategia real de Zero Trust o de cero confianza. Vamos a ver que al día de hoy, cuando hablamos de Zero Trust, típicamente lo relacionamos con un segmento solamente de la parte de ciberseguridad, que es Zero Trust Network Access. Más adelante explico acerca de esto. En el 2024 comenzamos a ver una tendencia en temas y en el uso de inteligencia artificial. Uso de inteligencia artificial para detectar amenazas, para hacer una mejor respuesta a incidentes y finalmente, para este año 2025, la tendencia es comenzar a hacer una segmentación en la parte de nube. Ya veíamos lo complicado y lo difícil que puede llegar a ser. Si tenemos nosotros servicios en la parte de nube y no tenemos el control y conocimiento de lo que están haciendo los dispositivos, va a ser realmente complicado el poder contener si es que nos vemos involucrados en algún tipo de ataque como tal. Y si a esto le agregamos nuevamente la parte de data center físico, se vuelve complejo. Lo que les puedo decir es que nosotros como Illumio, estamos a la vanguardia. Desde el 2023 estamos trabajando en conceptos de Zero Trust. De hecho, desde nuestro nacimiento, más adelante les explico un poco de la historia de Illumio, comenzamos con conceptos de Zero Trust. Este año, nosotros hace 2 semanas lanzamos una solución que contiene inteligencia artificial y ya también algún par de años atrás hemos estado hablando sobre cómo proteger toda la parte de microsegmentación a nivel de nube. Este es un panorama general de cómo se vería nuestra consola, hablando de cómo poder ver y cómo brindar el acceso. Es mucho más sencillo
para nosotros como administradores tener un concepto y una visión de este tipo, donde yo puedo ver de forma muy general todos los servicios que tengo en Amazon Web Services, todos los que tengo en Azure y viendo también a través de las flechas quién con quién se comunica, si aquí hay una codependencia con otros o no, a nivel de endpoints, a nivel de data centers con servidores y a nivel de servicios tal vez que puedan llegar del Internet. Al tenerlo de esta forma, yo puedo comenzar a hacer un zoom y puedo comenzar a ver de cada uno de ellos, por ejemplo, producción. Estos son los servicios que yo tengo de producción. Y comienzo a ver lo que está en línea verde son aquellas conexiones válidas y que son las únicas que voy a permitir. Lo que está en rojo son conexiones que tal vez no deberían de existir y que ya comencé a bloquear y estoy evitando que estos dispositivos pudieran generar algún tipo de daño. Entonces, básicamente la idea es tener algo mucho más sencillo, mucho más concreto, que me pueda incluso ayudar en temas de conectividad, de saber, ok, estos son máquinas del Internet, cómo se están conectando a mis servicios de, por ejemplo, de producción, a mi catálogo de servicios, a la parte de manejo de infraestructura, dispositivos de monitoreo, la parte de desarrollo, servidores con cumplimiento para PCI, usuarios, todo completamente aislado y todo teniendo la comunicación de qué con qué se está comunicando. Se vuelve mucho más sencilla la administración y mucho más fácil. Lo siguiente es una pauta de también la integración que se requiere para tener este tipo de visibilidad. Básicamente, imaginemos que yo tengo servicios de Amazon Web Services y de Azure. Muchas veces, incluso la comunicación que pudiera llegar a tener entre estos dos dispositivos, no la tengo a través de ni de Amazon ni de Azure. Con la tecnología de microsegmentación, vamos a poder tener esa visibilidad y conocer qué se está comunicando con quién para, en ese momento, poder hacer esos bloqueos y evitar que pudiéramos llegar a tener algún tipo de ataque. Y además, tener una correlación de saber esos servicios de nube, cómo se están comunicando con mi data center físico virtual. Para aquellas empresas que estén pensando o que estén ya al día de hoy haciendo migración de servicios hacia la parte de nube, esta parte de microsegmentación es crucial. Nos va a ayudar a tener una mejor estadística, una mejor información y una mejor protección en todo ese cambio de un data center físico hacia la parte de nube, estableciendo realmente los mecanismos de comunicación adecuado entre los diferentes tipos de servidores. Mencionaba el tema relacionado con la parte de Zero Trust. Zero Trust es una estrategia, como lo mencionamos aquí, diseñada para detener la filtración de datos y evitar que ciberatacantes tengan éxitos al tratar de eliminar sistemas de confianza digitales. La Asociación de Seguridad Nacional en Estados Unidos menciona que Zero Trust debería de llevarse a cabo en 8 pilares, en 7 pilares, perdón. El primero tiene que ver en identificar al usuario, conocer quién es, conocer los dispositivos que se están conectando a lo largo de la red, tener conocimiento de las aplicaciones y de las cargas de trabajo de este tipo de aplicaciones, conocer los datos importantes, dónde se encuentran y cómo protegerlos, conocer algo muy importante, visibilidad en el ambiente de red. Y es aquí donde se pide una segmentación, microsegmentación y un aislamiento de redes físicas y lógicas. Y es aquí donde microsegmentación complementa la seguridad que podemos llegar a tener con otras soluciones como mencionaba la parte del antivirus, el antimalware, el firewall, el IPS, que ellos hacen macro segmentación, nosotros lo hacemos a un nivel microsegmentación, complementando y dando esta visibilidad. Adicional, pide tener automatización, orquestación, visibilidad y analítica. Nuestra solución también nos proporciona esa parte de visibilidad para tomar decisiones en cuanto a qué son puertos o aplicaciones no útiles que nosotros podamos bloquear. Bien, les decía, hablando de Zero Trust como concepto, el más conocido es este, Zero Trust Network Access. Zero Trust Network Access vamos a encontrar marcas como Netscope, AppGate, Microsoft, Cato Networks, Palo Alto, Zscaler, iBoss. Todos ellos tienen algo en común. Me van a ayudar en la seguridad de la máquina hacia los servicios internos, llámese nube o llámese data centers físicos o virtuales. Esto es lo que se conoce como seguridad norte a sur. Hay otro esquema de ciberseguridad de Zero Trust basado
en función de la seguridad de datos. Algunas de las empresas que cubren y ayudan a solventar este punto es Commvault, Cohesity, BIM, Rubrik, como tal, y entre otros. Nosotros, como Illumio, nos encontramos en la parte de Zero Trust Segmentation. ¿Qué significa esto? Justo vamos a hacer el complemento de esta seguridad. Norte a sur, nosotros somos este a oeste. Es decir, una vez que permite este tipo de escenarios o este tipo de tecnologías, el acceso a la red, nosotros monitoreamos, controlamos y protegemos lo que el usuario esté haciendo ya una vez dentro de la red, cuando ya estas tecnologías pierden visibilidad. Lo que quiero decir con todo esto es que nosotros podemos complementar la estrategia de Zero Trust que ustedes pudieran llegar a tener y básicamente ayudamos, no competimos, simplemente apoyamos a que ustedes tengan una estrategia adecuada de ciberseguridad. La semana pasada, les decía, lanzamos un producto que se llama Insight. Este producto está enfocado en poder tener una visibilidad en temas de amenazas dentro de la parte de nube. Inicialmente empezamos con Azure, aquellas empresas, si ustedes tienen, por ejemplo, nubes o servicios en la parte de Azure, podríamos llegar a apoyarlos con este nuevo producto que se llama Insight, que me va a dar este tipo de visibilidad, conocer cuáles son el top de IPs maliciosas, cuáles son las IPs conocidas, no conocidas, la cobertura de protección que yo tengo. Y algo muy importante, muchas veces los usuarios, administradores o terceros agregan servicios que nosotros nos perdemos visibilidad. Es decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos TeamViewer. Yo puedo hacer a través de este tipo de soluciones, tener una vista, seleccionar y que me actualice y que me diga TeamViewer dentro de mi infraestructura de red en qué servicios o servidores se encuentra. De esta forma, yo puedo tomar una decisión adecuada para decir, ok, todos estos servicios no deberían de ser y evito tener algún tipo de problema en temas de ciberseguridad. Lo mismo máquinas o servidores físicos o virtuales que pudieran tener habilitado el telnet, que podría considerarse también un esquema de ataque. Entonces nosotros podemos tener ya con todo esto toda la visibilidad y podemos estar apoyándolos en ese sentido. Hablaba del tema de regulaciones, muy importante. Regulación PCI versión 4.0 salió en el año de 2022, si no mal recuerdo. Estos son algunos de los puntos de forma muy general en los cuales nosotros como solución en Illumio podemos ayudarlos a complementar. Temas relacionados con la segmentación efectiva del control de tarjetas de crédito, control de tráfico seguro, simulación de políticas antes de ser aplicadas, granularidad de acceso entre servicios, monitoreo, visibilidad dentro del tráfico, validación continua en la parte de la segmentación y microsegmentación y soporte a políticas de ciberseguridad. Importante también nuevamente visibilidad y control sobre cada uno de ellos y aislamiento de aquellos servidores críticos dentro de la red. De forma muy general, esta gráfica nos va a mencionar cómo nos ayuda la microsegmentación en temas de ahorros de multas. Básicamente, nosotros hacemos una inversión en temas de microsegmentación y básicamente vamos a ver que vamos a tener ya una ganancia en el ahorro, porque en temas de auditoría, nosotros, por ejemplo, vamos a poder entregar reportes post-mortem incluso. Si tuvimos alguna brecha de seguridad que algún mecanismo de auditoría interna o externa me pidió validar, yo puedo ver el cómo estuvo antes y el cómo está ahora. De esta forma yo valido y confirmo todos los esquemas de protección a nivel de estándares. Reduzco costos operativos porque voy a tener visibilidad dentro de toda la red. Voy a poder, si hay algún tipo de ataque, como veíamos de malware, por ejemplo, voy a poder hacer la contención. No es que nosotros bloqueemos el malware, simplemente lo que vamos a hacer es trazar una cerca llamada microsegmentación dentro de los servidores que tengan que hablar solamente y evitamos la expansión a toda la red. Ya con ayuda del antimalware que ustedes tengan, pues ahí contenemos ya de forma efectiva. Vamos a mejorar la recuperación de datos, optimización en la parte de infraestructura de TI y también pues vamos a tener un valor a largo plazo porque ya no vamos a tener a tantas personas sin tener conocimiento de qué es lo que tenemos dentro de la red. De forma muy general, vamos a ver que tenemos microsegmentación como casos de uso. La primera es visibilidad. Justo un mecanismo como este que me diga con qué servicios se comunican y lo que está en verde es lo permitido, lo que la lógica de mis aplicativos debería de ser y lo que está en naranja es algo que estoy viendo y que puedo tomar acciones para corregir y para evitar que mi red se vea vulnerada.
Voy a poder hacer bloqueo de puertos riesgosos. Puertos, por ejemplo, veíamos la parte de TeamViewer, de Telnet, que voy a poder controlar el acceso administrador hacia los dispositivos. Puedo definir qué máquinas son las únicas que tienen permitidos conectarse a través de escritorio remoto, por ejemplo, o a través de SSH. Voy a poder hacer una segmentación en la parte de ambientes. Voy a poder dividir y diferenciar entre el ambiente productivo, el ambiente de demo, el ambiente de crítico y todo debidamente segmentado y microsegmentado. Vamos a poder aislar y proteger aquellas aplicaciones y servidores que contengan información de alto valor. Importante, una sola consola dándome información de todo lo que está pasando a lo largo de la red, tanto red física, virtual, data centers físicos o virtuales, y bien la parte de integración con la parte de nube. Es a lo que se le conoce como ambientes híbridos. Vamos a poder también controlar los endpoints, la parte de usuarios que van a poder conectarse hacia determinados servicios si no es el rol que le corresponde. Y bien, eso es parte de la problemática y de cómo la microsegmentación ayuda a trabajar en mejoras en la estrategia de ciberseguridad de sus compañías. Ahora, ¿quién es Illumio? Illumio es una empresa fundada en el 2013. Nosotros desde que nacimos haciendo microsegmentación. Algunos de nuestros clientes más importantes, obvio no podemos colocar a todos por temas de confidencialidad, pero aquellos de los que hemos tenido los permisos para poderlo hacer, es BNP Paribas, un banco bastante grande en Europa, Oracle para sus servicios internos, DocuSign, ServiceNow, Salesforce y recientemente uno de nuestros clientes muy importantes es Microsoft. Microsoft también está utilizando nuestra tecnología para un esquema de protección interno. Por todo esto que les menciono, a nivel de estadísticas de las grandes empresas calificadoras del mercado especializado, como lo son Gartner y como es Forrester, nos mencionan como líderes. De hecho, al día de hoy no hay un cuadrante mágico de Gartner, más sin en cambio sí hay una ola de líderes en Forrester. Este es el estudio más reciente en 2024, donde a nosotros como Illumio nos coloca como líderes. Líderes en la estrategia de ciberseguridad y también en la estrategia y lo robusto que son nuestras soluciones de ciberseguridad. De hecho, mencionan que si ustedes o las empresas están llevando a cabo una estrategia de Zero Trust, nosotros deberíamos de estar como prioridad en ese listado de esa estrategia de Zero Trust, por lo que mencionaba hace un momento. Este estudio salió el 28 de agosto del 2024, donde pues menciona que tenemos una gran market share en el mercado, y que pues nuestra tecnología es bastante robusta. Gartner, les mencionaba, no existe como tal al día de hoy un cuadrante mágico, pero sí existe la parte de las insignias. Estas insignias, yo les digo que son como las calificaciones de Amazon Web Services, donde hay una calificación de 0 a 5. Nosotros tenemos 4.8 de calificación de satisfacción de nuestros clientes. Con esto les estoy mencionando que nosotros, los clientes que ya tienen o han adoptado nuestra tecnología, pues han visto el beneficio, han visto que nuestra tecnología es robusta y que les ha ayudado sobre todo en todo el tema de la estrategia de ciberseguridad. De forma muy general y como última lámina, y en resumen, beneficios de la microsegmentación con Illumio. Vamos a poder tener visibilidad en tiempo real y también para cumplimiento normativo de auditoría con postmortem. Vamos a poder ver el cómo se encontraba, por ejemplo, hace 15 días la red y de acuerdo a los cambios que hicimos, cómo se encuentra al día de ahora. Vamos a poder ver esa relación de confianza entre los diferentes dispositivos para darnos una seguridad en el esquema de comunicación. Vamos a poder tener un control granular, definir políticas por dispositivo. Esta parte de microsegmentación sería el equivalente a que nosotros nos lleváramos un firewall de forma local en cada una de estas máquinas y pudiéramos controlarlos todos de forma masiva. Y además, dependiendo del tipo de servicio, poder aplicar políticas en común. Se vuelve mucho más sencilla la parte de la estrategia de ciberseguridad y también de control sobre las políticas que nosotros definamos. Implementación sin complicaciones significa que nosotros no tenemos que alterar la red que tienen al día de hoy,
la red perimetral no la tocamos, nosotros trabajamos abajo de esa red que ya tienen, lo cual lo hace mucho más sencillo también, porque no vamos a tocar nada relacionado a lo que tengan al día de hoy de esos segmentos reales y vamos a comenzar a trabajar sobre los servidores y servicios críticos que ustedes así lo desean. Adoptar la parte de plataformas híbridas, les decía, entornos locales, entornos de nube, entornos físicos, virtuales o híbridos. Y sobre todo, una de la gran ayuda tiene que ver con el movimiento lateral. Recordemos que aquí vamos a poder ayudar a que si algún tipo de ataque se ve una máquina se ve comprometida dentro de la red, vamos a ayudar a que el impacto sea menor y a evitar este tipo de movimiento lateral a través de este tipo de dispositivos. Pues bien, ya estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por la sesión, por atender. Espero que esta información les haya sido de utilidad y a continuación vamos a proceder a contestar las dudas o preguntas que pudieran llegar a tener. Muchas gracias, Armando. Excelente presentación. Gracias por compartirnos toda esta información. Les recordamos que a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas pueden dejarnos sus preguntas y aquí se las compartimos con Armando. Armando, para empezar, una pregunta que siempre hacemos a nuestros ponentes, que no necesariamente tiene que ver directamente con la presentación. En nuestra audiencia también tenemos algunas estudiantes, personas que están en sus primeras áreas de tecnología. ¿Y cuál sería tu recomendación o tu consejo para aquellos que están iniciando su carrera en la ciberseguridad? La ciberseguridad ha cambiado bastante de 10 años a la fecha, ha evolucionado mucho. Cada vez tenemos variables adicionales por los cuales yo les recomiendo que eh, se preparen, que lean. Hay mucha información al día de hoy en el Internet de muchos conceptos y muchas tecnologías que les pueden ayudar, muchas tecnologías de innovación, como en el caso de microsegmentación, les decía yo, pareciera ser que esto es un concepto nuevo, pero la realidad es que no. Es un concepto que desde el 2005 está, más sin en cambio no habíamos visto la utilidad y cómo nos podía ayudar este tipo de conceptos si no fue a que al día de hoy hemos visto una gran variedad de ataques de diferentes formas, que ya estamos viendo un valor justo a lo largo de la parte de microsegmentación. Entonces, yo les recomiendo que se sigan preparando, que estudien, que revisen tecnologías, aprovechando todas las plataformas que se tienen al día de hoy a través del Internet. Gracias, Armando. José Pérez nos pregunta si la microsegmentación se implementa aprovechando los firewalls de los sistemas operativos como Windows o se requiere instalar alguna gente que actúe como firewall independiente. Gracias, José. Mira, esa es una pregunta interesante y lo que te puedo decir es que digamos que podemos tener una combinación de ambos. Es decir, utilizamos el firewall nativo del sistema operativo para trabajar. En este caso, por ejemplo, el firewall de Windows o el IP tables de Linux, que ya viven de nacimiento en el sistema operativo y nosotros ayudamos a través de la gente a tener esa gestión de ese firewall local para llevar a cabo la parte de microsegmentación. Entonces podríamos decir que es un híbrido de ambas. Y digo, relacionado al tema, Daniel Jiménez nos pregunta si se puede, ¿esto reemplaza las VLANs desde firewalls? Sí, de hecho, le mencionaba al inicio, una VLAN es una segmentación lógica, pero no es una segmentación de ciberseguridad. Un atacante fácilmente puede vulnerar ese esquema, no es seguro y al final es algo lógico y puede comprometer cualquier tipo de amenaza. Lo ideal es llevarlo a cabo a través de un esquema de microsegmentación que ahí es como delimitar, pero ahí sí ya estamos hablando no solamente a nivel de capa 2 como es la VLAN, sino ya a nivel de capa 3, capa 4, porque estamos incluso trabajando ya con puertos para esquemas de protección. Es como si lleváramos ese firewall que tenemos en la parte alta del perímetro a instalarlo en cada uno de los servidores, teniendo su propio firewall sincronizado y protegiendo uno con otro. Gracias, Armando. Nos pregunta también, sobre todo para la gente que no está familiarizada, ¿a qué se refiere con PCI y por qué es relevante para el tema de seguridad? Ok. PCI es un estándar relacionado a todas empresas que hacen uso de tarjetas de crédito, se les pide ese cumplimiento. Tiene varios puntos. En la versión 4.0 que les mencionaba que salió hace un par de años atrás, habla sobre 12 puntos que tienen que ver con la confianza en los servidores que vamos a estar colocando ahí, en la confianza que debe tener el usuario sobre
cómo estamos manejando esa información, el aislamiento de esos servidores, porque también dentro del estándar, una de las recomendaciones es tener servidores aislados donde nadie puede meter mano de esos servicios y se deben de considerar como aislados y protegidos. Y es ahí donde nuevamente microsegmentación ayuda a esos casos de uso también. Gracias. Octavio Alberto Pérez nos pregunta, ¿cuál consideras que es la principal diferencia entre Illuminio y otras plataformas? Ok, mira, yo les mencionaba hace un momento que nosotros estamos como líderes y no es coincidencia. De hecho, voy a regresar un poco nuevamente a la lámina para explicarles un poco más a detalle de esto. Acá, nosotros en la parte de Forrester y Gartner nos consideran como líderes porque nuestra tecnología no es intrusiva. Yo les decía, nosotros no tocamos la red perimetral que ya tengan al día de hoy, la red armada a través de firewalls, de IPS, todo eso para nosotros es transparente, no nos impacta. Nosotros comenzamos a trabajar por debajo de todo eso, haciendo una seguridad mucho más robusta, mucho más sencilla. En el caso de Cisco no es así. Ellos sí te van a pedir hacer cambios en diferentes lugares. En el caso de Akamai es diferente porque ellos trabajan directamente en el kernel. Y al trabajar en el kernel directamente puede generar una problemática de, por ejemplo, si el agente se ve involucrado en un fallo, te va a tirar el servicio completo. En nuestro caso no, nosotros, el agente que instalamos trabaja realmente a un nivel aplicativo, a un nivel alto. Y lo único que manejamos es la parte del firewall que vive dentro del sistema operativo. De esta forma, si mi agente falla, nosotros podemos seguir operando con la última regla que se haya establecido dentro del firewall del sistema operativo. Lo hace mucho más eficiente. Eh, gracias, Armando. ¿Hay más preguntas? Dame un segundito. Sí, Alexis Ortega nos pregunta si la microsegmentación está considerado en algunos estándares de seguridad, como algún ISO o algo así. Sí, de hecho mencionaba, por ejemplo, uno de los referentes para temas de Zero Trust, que es el mecanismo de ciberseguridad nacional en Estados Unidos, mencionaba los cuatro pilares que debemos de tener en cuenta sobre una estrategia de Zero Trust. Nosotros estamos en el pilar de network y de visibilidad. En el caso de PCI, les decía, les mostré por ahí una tabla de cuáles son los puntos de forma muy general en los cuales nosotros podemos ayudar a cubrir para cumplimiento de ese tipo de normativas. A lo largo de la parte de NIS y de otros tipos de servicios o de frameworks, incluso hablando de sistemas como por ejemplo puede ser ITIL o COVID o alguno de ellos, nosotros también tenemos ahí puntos en los cuales podemos ayudar a cubrir, como es el tema de protección a nivel de dispositivos, control de accesos y la parte de visibilidad dentro de la red. Gracias. Eduardo Morales nos pregunta, dice, entiendo que cada cliente maneja un porcentaje de riesgo tolerable dentro de su infraestructura. Su pregunta es si este riesgo disminuye si se utiliza la microsegmentación. Sí, de hecho mencionaba en la tabla que justo al tener una microsegmentación como estrategia va a reducir en costos administrativos de personas y de tiempo también en estar tratando de solventar alguna problemática. Nos va a dar mucho mayor visibilidad y vamos a poder prevenir posibles amenazas, porque vamos a poder eliminar puertos que, por ejemplo, tienen activos en los servidores al día de hoy y que tal vez no sabíamos y que esto nos va a ayudar a tener la visibilidad. Por ejemplo, me ha tocado casos donde tenemos servidores que están ahí, tienen 10 años y están ahí. Y cuando les preguntan a las personas, oye, ¿y ese servidor lo podemos apagar? Dicen, es que no sé de quién sea, lo desarrolló una persona que ya no está con nosotros y no sé qué está haciendo. Entonces, incluso a veces por el temor de decir, si apago el servidor y si tiro un aplicativo crítico, ¿qué hago? En ese tipo de escenarios también nosotros podemos ayudar. Colocamos un agente y ese agente me va a dar una visibilidad de qué con qué se está conectando ese servidor y de esa forma poder tomar decisiones críticas sobre lo apagamos, no lo apagamos, le damos mantenimiento o qué hacemos con ese tipo de servicios. Gracias. Eric de La Palma nos pregunta de estas soluciones, si son hardware, software, qué son y qué tan intrusivos son. Ok, nuestras soluciones es un software, se compone de una consola, se compone de un agente y para la nube, al día de hoy estamos sacando también soluciones que son sin agente. Entonces, a nivel de consola, nosotros podemos tener la visibilidad y podemos también tener control sobre el tipo de aplicación. Básicamente es eso, es el agente, la consola
y la parte de nube que se puede manejar sin agente a través de un certificado digital de confianza. Gracias. Daniel Jiménez nos pregunta si puedes platicar un poquito cómo es el modelo de licenciamiento. Sí, mira, el nivel de licenciamiento es en base a algo que nosotros llamamos cargas de trabajo. Digamos que dependiendo de la carga de trabajo del servidor, nosotros podemos dimensionar y saber cuántas licencias de agente podrían ser para cada una de ellas. Para no complicar la respuesta, lo que te puedo decir es que nosotros te mandamos un cuestionario, Daniel, haciendo un inventario de servidores o de servicios, tanto de nube como físicos o virtuales o de endpoints que tengas en la red, y en función de eso nosotros podemos hacerte llegar una cotización al respecto. Podríamos decir que en general se basa a nivel de agente, de forma muy general, pero sí nos ayudamos de un pequeño inventario que les pedimos que nos proporcionen. Gracias, hermano. Tenemos varias preguntas referentes ya a cómo TVSec y con tu equipo de trabajo podríamos empezar a trabajar con ellos. Aquí en el chat les estoy dejando el correo electrónico de contacto @tvsec.mx. Si alguno de ustedes está interesado ya de manera más particular de hablar de la solución para su empresa, de algún tema de cotización, de algún tema de evaluación, por favor, a través del correo contacto tvsec.mx, mándenos un correo y con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Armando, un mensaje de cierre para esta sesión, como resumen, como conclusión, como reflexión final para esta sesión. Sí, bueno, primero agradecer al equipo de TVSec por este espacio que nos dieron para poder platicar con ustedes y mostrarles nuestra tecnología, lo que podemos hacer. Como ya mencionaban, a través de contacto @tvsec, podemos platicar ya de algo, algún caso de uso puntual que tengan. Podemos agendar alguna sesión particular donde podamos explicarles a mayor detalle cómo operamos, e incluso tal vez poder hacer una demostración en su momento para que vean el alcance que tenemos como solución. Armando, pues muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que este tipo de sesiones, hablando de ciberseguridad con TVC, que es unas sesiones que tenemos generalmente el último miércoles de cada mes. Este mes fue una excepción, pero generalmente el último miércoles de cada mes tenemos una plática, un ponente diferente. Invitamos a alguno de nuestros partners que tenemos, especialistas. Les pido a todos que por favor, si están interesados en asistir a otra sesión, manténganse pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Cada mes tenemos un ponente diferente de la calidad de Armando. Ya vieron la presentación increíble y esperamos que esto sea de utilidad. Pues a nuestra audiencia, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y Armando, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.